por el canal Construyamos Victoria, la comuna que soñamos. Una vez más, queridos seguidores del programa, de este canal, y a ustedes, miembros de la comunidad de Victoria, ciudadanos de Victoria, vamos a compartir una vez más un programa sobre algunas cosas que nos sirvan de reflexión y al mismo tiempo de formación ciudadana. El título de aquello que vamos hoy día a compartir con ustedes, que les habla Julio Cien, anfitrión del programa, se llama La limpieza, un valor ciudadano. Por lo tanto, quisiera decirles, queridos victorienses de la frontera, que deseo compartir con ustedes un problema gravísimo que afecta a nuestro país y que está llegando también a nuestra comuna, porque pareciera que a veces en ciudades como la nuestra, como que nos encontráramos un poco exentos de esta problemática que vamos a tratar hoy día. Pero vamos a ver aquí que lejos de ser así, es algo que tenemos a las puertas de nuestra casa, muy cercanos a nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestras localidades campesinas también. Por lo tanto, le pido que lo escuche con mucha atención y que les habla como geógrafo y profesor de geografía. Sabemos que la migración es el movimiento de la población al interior de un territorio, estado o el planeta a nivel global, y este desplazamiento de la población, ya sea en carácter de emigración o salida del contingente poblacional de un territorio o de un país, o en el caso que nos va a convocar de la inmigración, que es la llegada o entrada a un territorio de un conjunto de población que viene desde otro país. En los últimos tiempos, por parte de una serie de organismos internacionales, como lo es la ONU, en complicidad con gobiernos de carácter de ideología progresista como el nuestro, hemos visto cómo en Chile se está viendo, y también en nuestra comuna, nos estamos viendo inundados por una cada vez mayor cantidad de inmigrantes, que son los que llegan, principalmente venezolanos, como también colombianos, algunos, muchos cubanos y también de otras nacionalidades, como lo fueron los haitianos en una primera instancia. Bueno, la inmigración en sí no debiera ser la migración en sí no debiera ser un problema en cuanto a que un país, por ejemplo, como el nuestro, lo permita, en el bien entendido que se les cree necesarios cuando se requiere mayor mano de obra y se pone ciertos requisitos, y escuche bien esto, y se ponen ciertos requisitos de carácter profesional y personal, en el sentido que no posean antecedentes delictivos, como ser no ingresen asesinos, narcotraficantes, por ejemplo, pero en el caso de Chile, a partir de la irrupción del progresismo que llevó negativamente a la expresidenta Michelle Bachelet, influida por el progresismo y del Partido Comunista, a declarar, a nuestro juicio, no muy afortunadamente, de que Chile es un país acogedor, y comienzan a llegar a partir de ese momento oleada tras oleada
primeramente de haitianos, venezolanos, colombianos, cubanos y de algunas otras nacionalidades, e inclusive, de cierto modo, algunos pocos argentinos. Los primeros llegados, como dije, fueron los haitianos bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet, por medio de líneas aéreas tipo charter, con inmigrantes de esa nacionalidad. Para después también con una no menos declaración desafortunada del expresidente Piñera, con que invita a venir a Chile a colombianos y a venezolanos. Lo malo de todo esto es el ingreso sin ningún tipo de restricción. De a la fecha, casi a lo mejor más depende de la fuente consultada, existen aproximadamente 1,5 millones de inmigrantes, entre los que pasan colados más de 150.000 inmigrantes con antecedentes criminales de toda índole, ante el silencioso cómplice del progresismo gobernante hoy en la actualidad, en el caso que es verdaderamente un escándalo. Queridos victorienses de la frontera, ¿han escuchado usted que se levante la voz sobre la aparición de asaltos a nuestro pequeño y mediano comercio victoriense? Como lo ha sido, por ejemplo, el Tolhuaca Market, o no se recuerda aún el asesinato de un joven policía que salió a la defensa de su padre cuando asaltaban su negocio en la población Los Coihues. Si bien es cierto que no toda acción delincuencial proviene de los inmigrantes, pero sí es cierto que desde su llegada los índices de delincuencia y de carácter de delincuencia que no se conocían en nuestro país han ido aumentando aceleradamente, y en especial los secuestros y asesinatos. Compartiré con ustedes un artículo que no es de mi autoría y que me ha llegado por medio de las redes sociales, que ilustra muy bien el problema de la inmigración y forma parte de una parábola, pero quisiera que lo escucharan en su totalidad y mediten sobre él. A lo mejor más de alguno ya lo recibió, pero como ejercicio intelectual, bueno, escúchenlo de nuevo. Aquí va, por favor, les pido que si es de su interés ya lo escuchen en su totalidad. El título de este trabajo que viene polulando por la red se llama Creo que llegó la hora. El autor es desconocido. Comillas, comenzamos. La migración abierta y sin orden que los gobiernos en muchos países han permitido está afectando muchísimo el modo de vivir y la situación económica de sus ciudadanos. Parábola, el comedero de pájaros. El comedero de pájaros. Siento un cuento anónimo con la moraleja y muy bien escrito. Señala: me compré un comedero para pájaros y lo colgué en el jardín de mi casa y lo llené de granos y semillas. Era un espectáculo ver los pajaritos de cerca. Al cabo de una semana, eran ya centenares los pájaros que se aprovechaban de la comida gratuita. Luego empezaron a hacer sus nidos en todos los árboles, arbustos y bajo la terraza. A continuación vino el excremento. Yo he colocado algunas cosas entre comillas, delincuencia. Estaban por todas partes sobre el piso de la terraza, la cama elástica, sobre las sillas y la mesa. Después algunos de los pájaros comenzaron a ser agresivos, delincuentes. Eso es de mi cosecha. Se abalanzaban sobre mí
e intentaban picotearme buscando comida, a pesar de ser yo quien les daba comida. Otros eran insoportablemente ruidosos. Yo ahora agrego aquí, encabezaban marchas de protesta, quemando líneas de metro, etc. Instalados sobre el comedero, miembros de Fundación Pro Estado, piando y trinando a toda hora, noche y día, al ver que la comida escaseaba, pues no trabajaban para conseguirla. También es de mi cosecha. Al poco tiempo no conseguía ni siquiera disfrutar mi propio jardín. Yo coloqué país. Por lo que decidí quitar el bonito comedero a fin de facilitar, fin a la facilidad y a la permisión del ingreso autorizado, aún a ilegales, como también bonos y beneficios especiales. Eso es de mi cosecha. Bueno, al poco tiempo no conseguía ni siquiera disfrutar mi propio jardín, por lo que decidí quitar el bonito comedero. En 3 días, los pájaros desaparecieron. Luego hice limpieza y puse todo en orden, eliminando incluso los nidos de la terraza. Yo coloqué de mi cosecha campamentos. Muy pronto, mi jardín volvió a ser aquello que había sido siempre. Un lugar tranquilo y sereno, sin ningún alborotador reclamando el derecho a la comida gratis. El estado actual de nuestra querida patria, el derecho a la comida gratis, fin de la cita y fin de lo que estaba allí estableciéndose en esta página a la cual acabo de leer. El estado actual de nuestra querida patria es que llegaron oleadas de cientos de miles de inmigrantes ilegales y lo peor es que siguen llegando, que exigen y gozan de las mismas ventajas que los ciudadanos, estimados victorianses, hombres de la frontera, incluso en algunos casos con mayores privilegios. Un ejemplo, llegan algunos enfermos o heridos a los consultorios, los enfermos producto de algo natural y los heridos producto de una riña o de una pelea, etcétera, o de una acción delincuencial. Estos heridos que llegan a los consultorios, más aún si son delincuentes extranjeros, son atendidos primeros, mientras que los chilenos que se encuentran allí esperando su atención pasan tiempos interminables y muchos incluso en algunos casos mueren en el lapso de la espera, mientras estos caballeritos y caballeritas en algunos casos pasan de primer orden a la atención. ¿Cómo se financian y pagan estos gastos que benefician a los inmigrantes para cumplir con las declaraciones de la expresidenta Bachelet, que como si fuera una gracia y algo muy grande decía que éramos un país acogedor? Bueno, este financiamiento es fácil, pues, con nuestros impuestos. Más aún cuando el gobierno del actual presidente Boric quiere implementar aún mayores impuestos al tratar de imponer su reforma tributaria que le fue rechazada y después en forma porfiada bajo el mismo objetivo le cambió y quiere imponer un pacto fiscal, el que creo que va a ser rechazado si es que ya no lo ha sido. Se ha establecido en Chile la costumbre en inmigrantes ilegales la toma de viviendas construidas por el Estado para los chilenos. Y aquellos chilenos que son postulantes siguen esperando. Yo me pregunto, en nuestra comuna querida de Victoria, ¿cómo estará la cosa al respecto? ¿Se siguen construyendo viviendas cuando el Ministerio de Vivienda entregó una inmensa cantidad de dinero que debía estar destinada a la construcción de viviendas, se las pasó a las fundaciones que nada aportan
y que solo pretenden adoctrinar política e ideológicamente a la población. Pensemos que datos muy serios demuestran que el 75% de los crímenes, es decir, muertes de hombres y mujeres, son cometidos por inmigrantes, que representan en total para la población chilena en la actualidad el 10% de la población. Es decir, en no más de 3 años han llegado el 10% de la población, pensando que tenemos 15 millones de habitantes, es decir, 1.500.000. Es decir, que hoy día estaremos cercanos a los 17 millones gracias al aporte extranjero traído desde el gobierno de la acogedora expresidenta Bachelet, pasando por el inocentón de Sebastián Piñera, bueno, y ahora el acabose con el actual presidente que tenemos. Pensemos entonces, repito, para que no se nos vaya la idea, que datos demuestran que el 75% de los crímenes en Chile son cometidos por inmigrantes, que representan solamente el 10%, que representan la gran cifra del 10% de la población, y que los delincuentes cuentan con la complicidad, escúcheme bien, de una ley y jueces garantistas que surgen a partir de las leyes cumplidas bajo, si no me equivoco, el gobierno de Ricardo Lagos, dije, una ley de jueces garantistas, más aún que hoy día, el 8 de marzo, fecha en que estoy haciendo este programa para ustedes, se está votando una ley que da mayor garantía a los delincuentes y extranjeros, minorías étnicas y sexuales. En un país donde la delincuencia se está apoderando del país, se le están dando garantía, se está aplicando un principio de desigualdad a la ley. Este 10% de extranjeros van a tener, y minorías étnicas y sexuales, van a tener una ley especial para ellos. ¿Acaso no existe el principio de igualdad ante la ley, que hoy día la están ignorando el progresismo con la complicidad, fíjese bien, con la complicidad de una derecha política lamentablemente cobarde, que no se atreve a detener este escándalo por el solo hecho de que eso no es un discurso correcto? Es decir, que esta especie de idolatría exagerada que se le está haciendo a los derechos humanos. ¿Pero qué derechos humanos? A los derechos humanos que está estableciendo el progresismo, los LGTB, el feminismo y otras minorías. Ahora, más aún, que dije, hoy, 8 de marzo, se está votando una ley que da mayor garantía a los delincuentes extranjeros, minorías étnicas y sexuales. Y si alguien reclama sobre estas verdaderas estupideces, surgen torpes progresistas, ideologizados de izquierda, gritando: ¡oh! Ese quiere vulnerar los derechos humanos. ¿Y qué es de las mayorías, estimados victorienses? ¿Por qué las minorías hoy día callan? Cuando nosotros no levantamos la voz para poder expresar que esto es incorrecto, estamos cometiendo una verdadera cobardía. Le estamos legando a nuestro país, a nuestros hijos, a nuestros amados nietos, un mundo realmente de pesadillas. A mí me gustaría que ustedes pudieran tener acceso a las aberraciones que se están cometiendo por la ideología woke en Canadá, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante en un programa posiblemente para ustedes. Quieren aumentar la edad de jubilación a los 70 años de quienes están trabajando, para así poder apoderarse de una mayor cantidad de los dineros previsionales que quieren hacer con la reforma previsional, y esto para pagar una jubilación a delincuentes y ociosos que nunca han trabajado. Yo conozco a uno,
Yo ustedes a lo mejor también lo conocen, han oído hablar de él. Yo conozco a uno que se sienta en un sillón gubernamental. Queridos victorienses de la frontera, creo que ha llegado la hora de limpiar el excremento de pájaros, el de nuestro país, al igual que como lo hizo el dueño del comedor del pájaro en esta parábola. Pero esta vez la limpieza no se debe hacer con la escoba, se debe hacer con el voto ciudadano. Busquemos a aquellos que piensen en el bien de nuestra comuna, aquellos que han sido capaces de levantar valientemente la voz para poder comunicarles a ustedes sobre esta verdadera aberración de ingeniería humana que se trata de hacer al destruir nuestro mundo conocido, crear en ellos el caos para poder reconstruir aquel paraíso progresista en el cual el Estado ocupa todos los ámbitos del quehacer social a objeto que sea controlado, qué es lo que dice, a dónde va, cómo trabaja, etcétera, a objeto de poder permitir que el poder sea ocupado a través de la dictadura del progresismo internacional. Vemos con amargura, y que él lo dice, ve con amargura, como a nivel de educación en nuestra querida comuna, por ejemplo, se ha cambiado la política educacional de aquel liceo que históricamente fue el primer liceo de la provincia de Malleco, el ex liceo de hombres de Victoria. No hace más allá de 5 o 6 años atrás, nuestros alumnos ingresaban a carreras en la universidad que prestigiaban nuestra comuna y nuestra ciudad. Insignes médicos, abogados e ingenieros, por nombrar algunos, hombres y mujeres, poetas, literatos, que sin embargo en los últimos años, hablemos de los últimos 2 o 3 años, bajo conducción y dirección desafortunada, han hecho del Liceo de Hombres de Victoria, hoy Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, una sombra de lo que fue al no proceder de acuerdo a lo que la lógica y las ciencias educacionales recomiendan. Si existen alumnos con capacidades intelectuales superiores, porque existen hombres inteligentes, y hablando de hombres estoy hablando genéricamente, existen hombres inteligentes, medianamente inteligentes y mediocres. Sin embargo, si usted junta a inteligentes, a medianamente inteligentes y mediocres, y los junta en una sala de clases, ¿qué educación va a impartir? Una que permita que los alumnos destacados, es decir, de aquellos que son más capaces, puedan entender, van a quedar los medianos y los más discapacitados intelectualmente, por decirlo de alguna manera, no lo van a entender. Entonces, lógicamente, la lógica progresista de la igualdad aconseja a las escuelas que los junten todos, pero que enseñen la mediocridad. Mediocre significa medianía, no es un insulto. Hoy día veo como mi liceo, en el cual trabajé muchos años, en el cual fui también parte de la dirección, fui directivo, hoy día vegeta, y nuestros alumnos poco y nada esperan. ¿Serán que los profesores son incapaces? De ninguna manera, son los mismos que estaban cuando yo estaba en mi querido Liceo Jorge Alessandri Rodríguez. Es que la política educativa que hoy día el progresismo está implantando, con base a la igualdad, porque ese es un derecho humano, está haciendo que los más inteligentes y capaces
aprendan de lo mínimo y sean mediocres, cuando la razón y la inteligencia nos demuestra que debemos juntar a los inteligentes, es decir, una educación de pares, los inteligentes y capaces con los inteligentes y capaces, los medianos con los medianos y los mediocres o los más bajos, sin que esto sea un insulto, por favor, con ellos, y cada uno entregarle a partir de su propio nivel la enseñanza. Y así vamos a tener entonces a aquellos que tienen mayor capacidad se destaquen, es también su derecho. Y aquellos que son medianos también obtengan aquellas condiciones que se deben a su medianidad, porque la educación tiene muchos factores. Proviene del nivel educativo de los padres, proviene del acceso que tienen a la información y provienen de los planes y programas que los profesores con sus capacidades profesionales pueden impartir en estos tres niveles. Y si hay alguno de la medianía, es decir, de los que son medianamente inteligentes, logran desarrollarse, pasan al nivel superior. Y si hay algunos que son de los más bajos, logran superarse, pasan al nivel intermedio. ¿Y qué nos dice si a lo mejor se logran más alumnos destacados y no estos pobres resultados de una matrícula histórica del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez de 1.400 alumnos? Si hoy día tiene 300, es mucho. Queridos victorienses, es necesario que las autoridades educativas, vaya usted a ver el Departamento de Educación, cómo existe una gran cantidad de funcionarios. Cuando se tenía 1.400 alumnos, fíjese usted, había un departamento de educación con no más de 15 funcionarios. Y con una cantidad mayor de alumnos, con una cantidad también creciente de profesores. Y se lograron excelentísimos resultados. Vea usted la historia del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, que hoy, debido a la inadecuada política educativa que se ha impuesto en los últimos 10 años, ha ido, al igual que el resto de la educación municipal, ha ido decayendo. ¿Qué me dice usted del Instituto Nacional? Por nombrar uno emblemático, 220, cuanto antes estaba en el lugar 7 u 8 del ranking nacional. Solamente 6 liceos municipales dentro de los 200 a nivel de rendimiento, 2 a nivel particular subvencionado y el resto en su totalidad, liceos y colegios particulares, porque allí se impone una disciplina educativa. El que sabe aprueba y el que no sabe debe repetir, pero vuelve nuevamente porque aprende de la experiencia y logra superarse. Queridos victorienses de la frontera, creo que llegó la hora de limpiar el excremento de nuestro país, al igual como lo hizo el dueño del comedero de pájaros, pero esta vez con el voto ciudadano. Busquemos a aquellos que piensen en el bien de nuestra comuna y sus ciudadanos, que amen nuestro país, que amen nuestra comuna. Basta ya de estupideces que nos está destruyendo nuestro país y nuestra comuna. Aquellos que tengan la valentía de decir las cosas, de levantar la voz, de desear el cambio, pero un cambio de verdad. Será hasta un próximo programa. Todo hombre, creyente, cristiano o no cristiano, tiene el deber de levantar la voz cuando ve que su país y su comuna también, por efecto natural, comienza a decaer, y no puede haber una decadencia mayor que la que ya hemos descrito en este programa, de que usted, si es un chileno con el corazón bien puesto, y si usted es un hombre y una mujer que ama a su familia, ama a su país, ama a sus ciudadanos, sabrá decir
ya basta de estupideces. Será hasta un próximo programa.